Juan capítulo 21 es el último capítulo del libro de Juan. En este último capítulo se describe una tercera aparición de Jesús ya resucitado a sus discípulos y se cuestiona, o más bien se restaura, esa es la palabra, Jesús restaura a Pedro. Bien, de los versos 1 al 3, Pedro y otros 6 discípulos se nos dicen que regresan a pescar. Dice el verso 3, Pedro les dijo, voy a pescar. Véalo ahí en el verso 3. Y se mencionan los nombres de los discípulos que estaban con él. Una vez más, Pedro aquí encabeza la lista como de liderazgo, ¿no? Pedro siempre aparece en muchas ocasiones como líder de los 12. Sin embargo, no se nos dice que él tenga una supremacía sobre los 12, como la doctrina católico-romana lo enseña, sino que sí fue un hombre que tomó liderazgo, que tomó iniciativa. En este caso, no sabían qué hacer los discípulos, ¿no? Imagínense, habían dedicado 3 años a estar con Jesús. Jesús muere, resucita, ya no está físicamente todos los días con ellos y ahora ya no saben exactamente qué hacer, así que parece ser que volvieron a la pesca, ¿no? Después del día de Pentecostés ellos cambian completamente, ya no son más pescadores, pero aún no ha venido el Espíritu Santo sobre ellos. El verso 3 dice que aquella noche no pescaron nada. Versos 4 al 6, Jesús se presenta en la playa y desde la playa los dirige. Les dice, verso 6, vaya al verso 6, dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Habían pasado toda la noche, no habían pescado nada. Jesús se aparece en la playa y en la mañana y les dice, echen la red a la derecha. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan más o menos este episodio? Ya había pasado antes, cuando Jesús se sube a la barca de Pedro y Pedro no había pescado nada y el Señor lo dirige. No sé si se acuerdan, eso está en Lucas 5. Del 1 al 11, o sea, les volvió a pasar y Jesús volvió a hacer el mismo milagro. Versos del 9 al 11, Jesús invita a sus discípulos a desayunar. Cuando los discípulos llegan a la orilla, llegan con muchos peces, 150. Ahí viene el número de peces, léalo. Entonces llegan a la orilla, Pedro todo mojado, ¿verdad? Porque él se avienta. Entonces notaron que Jesús, ahora Jesús resucitado, seguía siendo un siervo humilde. ¿Por qué? Porque les prepara el desayuno. Imagínense, hermano, ¿no? Jesús se tomó la molestia de preparar el fuego, cocinar la comida, el pan, el pez, que ahí había un pez, ahí apareció un pez. Jesús llegó con un pez. Así que los discípulos desayunan con Jesús. Nuevamente Jesús se les aparece y desayuna con ellos. De los versos 15 al 19 se nos narra la restauración pública de Pedro. Recordemos que Pedro había negado ya 3 veces a Jesús. Y en estas apariciones que Jesús hace, ya resucitado, Jesús restaura a Pedro. Jesús le pregunta a Pedro que si lo ama. Le pregunta 3 veces. 3 veces lo negó. Jesús 3 veces le pregunta. Jesús no le preguntó a Pedro, ¿estás arrepentido? Jesús no le pregunta o no le dice, ¿prometes no volver a hacerlo? Más bien Jesús desafió a Pedro a amar, porque detrás del amor viene la obediencia. Nosotros a veces hacemos promesas a Dios basados en una necesidad, en una lucha que estamos viviendo, pero Jesús realmente quiere nuestro corazón, quiere que le obedezcamos desde el corazón. Así que la pregunta para Pedro fue, ¿Pedro me amas? ¿Pedro me amas? 3 veces. Cada vez que Pedro respondía, Jesús le respondió, apacienta a mis corderos, apacienta a mis ovejas. Jesús hizo hincapié que las ovejas son de él, no de Pedro, y que la mejor manera de demostrar nuestro amor al Señor es cuidando de otros, es amando a otros y es obedeciéndole, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña. Finalmente, la conclusión de Juan está en los versos 24 y 25. Con esto cierra el libro y cierra el capítulo. La conclusión del Evangelio de Juan aquí nos explica que él era ese discípulo anónimo, ¿sí? El que dice al discípulo a quien amaba Jesús, el discípulo que, cuando no menciona su nombre, aquí en estos versos nos dice que es él,
Él hace referencia a él mismo en varios lugares, pero anónimamente, no dice su nombre. Y finalmente Juan dio testimonio de esta verdad, dio testimonio de lo que escribió, porque en el verso 24 dice que su testimonio es verdadero. Así terminamos el libro de Juan.